vamos a emitir el pulso de sonido, y este pulso de sonido, conforme va interactuando con las diferentes capas de tejido, va a generar un rebote más rápido o más lento, y esta va a ser captado por el transductor, y el software lo va a convertir en imágenes que van a ser características tipo de tejido que nosotros estamos estudiando. Entonces, esto que se llama impedancia, no impedencia, impedancia, los disculpen, es la diferencia de densidad del tejido que reconoce el transductor y el software. Y con eso caracteriza o se hace la imagen en la pantalla. Entonces, esa impedancia precisamente, y se volvió a repetir lo de impedancia, no, impedancia ya, impedencia, pero qué feo. Bueno, ok, esta impedancia, esta diferencia de característica de el tejido nos va a dar tiempo de retorno de ecos diferentes, y eso es lo que va a producir la gama de negro a diferentes tonos de gris hasta blanco. Y esto va a ser la característica ecogénica de cada uno de los tejidos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, cuando nosotros tenemos una falta de retorno de ecos, vamos a tener una imagen anecoica. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar completamente oscura, negra. ¿Por qué? Porque quiere decir que el ultrasonido logró atravesar toda esta parte sin que hubiera ningún cuerpo que regresara los ecos, que regresara el sonido. Si nosotros tenemos un tejido con un gran retorno de eco, muy rápido va a llegar, ¡pum! Vale, esto está muy denso, ¡pum! Regresan muy rápido los retornos. Esto se va a denominar hiperecoico, y lo vamos a ver en escalas de grises más blancos. Y cuando nosotros llegamos a un tejido que regresa el eco, pero no tan rápido, quiere decir que no es tan denso, esto lo vamos a denominar hipoecoico. La comparación entre este y este, entonces, es lo que nos va a decir, este es más hiperecoico y este es más hipoecoico, comparando estos dos tejidos. Y esto es completamente anecoico. Aquí aparentemente no hay nada. Por lo general, esto se ve cuando hay líquidos, y el ultrasonido es capaz de pasar completamente y no identifica ninguna estructura. Entonces, algo muy importante que debemos de entender y que es un poco diferente a lo que vimos ayer en radiología, es que la amplitud y la longitud nos van a proveer qué tanto va a poder penetrar, qué tan lejos va a llegar
esa onda de sonido dentro de los cuerpos. O sea, mientras mayor frecuencia, más ciclos por segundo nosotros emitamos, vamos a tener una menor amplitud, una menor longitud de onda, pero vamos a tener una menor penetración, capacidad de penetración del sonido. Sin embargo, ganamos en definición de la imagen. Repito, si yo quiero hacer un ultrasonido de ojo, debo de utilizar un transductor, un equipo que tenga la capacidad de emitir alrededor de 20 o más megahertz. Quiere decir que vamos a tener una frecuencia de ciclos por segundo muy alta, con una amplitud muy baja y con una capacidad de penetración muy pequeña. Pero vamos a poder definir o mirar estructuras muy pequeñas, córnea perfectamente, la cámara anterior, el iris, campo cristalino, el segmento posterior del ojo, el fondo de ojo, vamos a poder identificar el nervio óptico, vamos a poder identificar perfectamente estas estructuras que van a medir en general entre 1,5 a 3 centímetros, dependiendo del tamaño del paciente, y lo vamos a poder estudiar sin ningún problema. Pero con este equipo no vamos a poder ver el riñón de un paciente cuando lo hacemos en decúbito dorsal y ponemos el transductor en el abdomen, no va a poder penetrar hasta la parte dorsal del paciente y verlo. Probablemente lo único que veamos sería la piel y el tejido subcutáneo. Es únicamente lo que vamos a poder ver con este transductor de alta frecuencia. Lo contrario sería un transductor que tiene entre 3 y 5 megahertz. Este equipo vamos a poder ver perfectamente el riñón sin ningún problema, porque su capacidad de penetración va a aumentar por la característica de que tiene menos frecuencia, va a aumentar su longitud de onda y su amplitud. Esto le va a dar la característica de poder dispersarse más lejos. Vamos a poder ver mejor una estructura que está más profunda, pero vamos a perder algo de definición. Esto se ha empezado un poco ya las nuevas tecnologías y que por supuesto nosotros podemos mover en esa botonología que les hablaba, justo las ganancias parciales y totales, en donde vamos a ajustar un poco la frecuencia de captación de los ecos de retorno y vamos a poder mejorar la imagen. Entonces, la velocidad del sonido va a depender de la frecuencia con que nosotros vayamos a emitir los sonidos, y esto va a ser directamente modificado la velocidad de propagación dentro de los tejidos.
algunos tejidos van a tener comportamientos que pueden modificar un poco los ecos de regreso por la capacidad de compresión y elasticidad de estos tejidos, y nos pueden dar algunos artefactos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Lo de la penetración, la amplitud y la capacidad de penetración del sonido a los tejidos, cuando es mayor la frecuencia y menor la frecuencia, ¿quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Perfecto, muy bien. Chido. Hay una constante en donde se dice que la velocidad de propagación del sonido en los tejidos más o menos es de 1540 milímetros por segundo, y esto va a variar según la densidad de cada sonido y precisamente la capacidad de elasticidad o rigidez que presenta cada tejido. Pero en general se habla de que esta es una constante que podemos tomar en cuenta. Ok, esto ya se los dije. Muy bien. Entonces, solamente como ejemplo, según la prestación de cada equipo, nosotros podemos ajustar la técnica que vamos a aplicar dependiendo de si nuestro equipo tiene capacidad de variación de frecuencia. Por ejemplo, algunos equipos pueden tener una variación de frecuencia entre 5 y 7.5 megahertz. Entonces, yo tengo un paciente que pesa 25 kilos y quiero verle los riñones desde la ventana acústica abdominal. ¿Qué frecuencia le pongo? ¿5 o 7? ¿Lo puede repetir, profe? Ok. Según lo que vimos hace un momento, a menor frecuencia de megahertz, voy a tener mayor penetración del sonido, va a alcanzar más profundidad del sonido. A mayor frecuencia voy a alcanzar menor profundidad de sonido. Entonces, si yo tengo un equipo que puedo variar la frecuencia de emisión de sonido y tengo un equipo que puede variar de 5 a 7 megahertz y tengo un paciente que pesa 30 kilos y quiero verle el riñón desde la ventana acústica del abdomen, o sea, quiero ponerle el transductor sobre la parte abdominal y ver el riñón que se encuentra en la parte dorsal de la cavidad abdominal. ¿Qué frecuencia creen que debo de ajustar mi equipo? ¿5 o 7? Creo que las 5. Ok, efectivamente. Y sí entienden por qué, ¿no? Porque yo lo que quiero es tratar de tener mayor distancia de penetración del eco. Ajá. Profe, Entonces, sí.
Si fuera un perro más pequeño, ¿sí pudiera ¿Sí pudiera ser qué? usar el 7? Claro, claro, claro. Ese sería justo lo contrario. Si tengo un perro más pequeño, un chihuahua, un yorkie, entonces no voy a utilizar el 5. ¿Qué pasaría si utilizo el 5? El eco va a atravesar al paciente y lo que voy a ver es la colchoneta o la mesa, porque atraviesa completamente al paciente. Ajá. Y voy a ver por detrás del paciente, porque he puesto una frecuencia muy baja. Tendría que ajustar mi frecuencia a 7 para que yo pueda ver justo los órganos de la cavidad abdominal que se encuentran más cerca del transductor. ¿Quedó claro? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, según las prestaciones de cada equipo, yo puedo ajustar esto de forma manual o ya tener preset precargados. Los presets precargados es como los controles del microondas de la casa. Ustedes creo que van, abren el microondas y tiene en su panel de control ya muchos de ellos. Si quiero hacer palomitas, si quiero calentar un pedazo de pizza o si quiero calentar un poco de caldo. Ahí tienen unos presets precargados. Entonces, en lugar de ponerle el tiempo directamente en la parte de teclado, yo aprieto el preset y directamente ya me da minuto y medio. Porque eso ya se calculó para que un pedacito de pizza se caliente y a cierta potencia. Esto es lo mismo en los presets, pero no todos los equipos tienen estas prestaciones. Entonces, si las tienen, entran al preset y yo puedo irme directamente a corazón fetal o a partes pequeñas, riñones, ya le aprieto a ese preset, lo selecciono y el equipo ajusta las ganancias, la frecuencia, el acercamiento, el zoom que podamos tener en algunos equipos para que podamos ver ese órgano con una técnica estandarizada. Ah, es que todavía le falta un poco de ajuste. Yo lo puedo ajustar manualmente una vez que ya tengo el preset. ¿Ok? Esto, la mayoría de los equipos lo pueden traer hoy día, pero necesito conocer justo cuál es la diferencia y cómo puedo utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Lo de las ganancias, ya les dije, la amplificación de los retornos de los ecos. Y esta es la síntesis, ¿no? Si tengo una mayor frecuencia, voy a tener una menor longitud de onda y amplitud de onda, lo que me va a dar menor penetración, pero me va a dar una mayor definición o resolución de la imagen. Y al contrario, si tengo menor frecuencia, va a aumentar la amplitud y la longitud de onda, vamos a tener mayor penetración, pero voy a tener cierto grado de falta de resolución o de definición de la imagen. Y entonces, esto es lo que podemos ver dependiendo de la selección
de cada equipo, de cada prestación de un equipo, yo puedo tener un modo en el que grafica las estructuras por las cuales está atravesando el sonido. Y en este caso, por ejemplo, es un ojo, es un ultrasonido de ojo en donde la córnea me da un pico de gráfica, luego disminuye casi totalmente porque después se encuentra el humor acuoso, en donde no hay ecos de retorno, y luego vuelve a subir porque se encuentra con el iris y el cristalino, ¿no? Y vean, es más ancha la banda, mucho más ancha que la córnea, y luego vuelve a caer porque detrás de esto está el humor vítreo, algunas estructuras que pueden haber allá, pueden incluso haber coágulos que podemos ver en la gráfica, y luego llegar justo hasta la parte de fondo de ojo, en donde por supuesto el retorno de eco vuelve a ser fuerte, más amplio, y así nos vamos con todo el resto de las estructuras retrovulvares. ¿Ok? Y este sería el modo B bidimensional, en donde el software hace una reconstrucción de la impedancia de los retornos de los secos, y entonces nos reconstruye una imagen de dos dimensiones. Es un órgano tridimensional, pero solamente lo vamos a estudiar en 2 dimensiones. Ya existen ultrasonidos de 3D en donde esto ya le da profundidad. Entonces el ultrasonido ya podemos caracterizar completamente todo el órgano de un solo vistazo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, por ejemplo, eso para la parte de pediatría es fabuloso porque lo venden como para verle la carita al producto, al niño o la niña que se está haciendo, pero en medicina veterinaria esto todavía no tiene una aplicación que se pague, dado que estos equipos, por supuesto, son todavía más caros. Nosotros utilizamos todavía el modo B, bidimensional. Otras aplicaciones que podemos tener según cada equipo, podemos tener módulos abiertos como los de ecocardiografía, en donde para poder hacer las mediciones de las diferentes cámaras del corazón, utilizamos el método de Gibson, por ejemplo, que es uno de los métodos para que nos den las diferentes medidas, en donde ponemos el clipper justo en donde queremos medir, y entonces tenemos un modo BM, en donde el modo B sería este bidimensional, y el modo M sería unas gráficas que nos van a reflejar similar a lo que les expliqué hace ratito de el ojo, en donde nos va a graficar cómo va atravesando el sonido por las diferentes capas. La primera capa sería la parte de exterior, y luego esto sería la capa muscular de del corazón, ajá, de esta zona que, si no estoy mal, es el ventrículo. Luego la parte de cavidad, ¿sí? A ver, espérame, me he perdido un poco. No es cierto, es esta parte, es aquí.
en donde vemos la primera parte, esto sería el primer músculo, luego este pedacito sería este ventrículo, luego esto sería el siguiente músculo que sería el septo, luego sería esto, la cavidad del ventrículo más grande que estamos viendo, izquierda, y este sería la masa muscular posterior. Ajá. Y esto es motivo de medir cada uno de los espacios para saber si tiene dilatación o no en el caso de ecocardiografía. Luego tenemos otro modo, otra función que algunos equipos pueden llegar a tener, que es el método Doppler color. El método Doppler color lo que nos va a hacer es le va a dar características de color al fluido que está dentro de una estructura según si se aleja o se acerca del transductor. Entonces, aquí no hay que confundir que lo que estamos viendo es sangre arterial o sangre venosa. No, es simplemente la manera como el transductor está captando el fluido. Entonces, si yo lo ajusté a que el fluido que se acerca sea el color azul y el que se aleja es el color rojo, eso es lo que me está marcando, simplemente la dirección hacia donde se dirige el fluido, y esto es captado por el sonido y lo traduce en color. Y lo único que sí deberíamos de saber, por ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio de una válvula atrioventricular en este caso, es que el flujo debería de estar en un sentido y no debería de tener turbulencias muy grandes sobre el área de la válvula. Esto querría decir que dentro del cierre de esa válvula hay un defecto y se genera verdes a amarillos, y lo que quiere decir es que hay una turbulencia en esa zona, probablemente por una falta de cierre valvular. Ajá. Dentro de las funciones de los Dopplers, diferentes Dopplers, podemos poner precisamente la visión general del flujo, la dirección, la velocidad con el Doppler sonido. También podemos graficar esa velocidad y los flujos turbulentos. Entonces, este es el Doppler color, el Doppler sonido, en donde podríamos utilizarlo para evaluar los movimientos del corazón, por ejemplo, de los productos. Entonces yo pongo el clipper directamente sobre el corazón del feto y puedo escuchar a través del equipo los latidos cardíacos. Esto también lo puedo graficar y puedo saber la frecuencia y saber si este feto tiene algún problema de sufrimiento fetal, por ejemplo, de falta de movimiento, etcétera. Entonces, el Doppler pulsado, que podemos, justo les decía, graficar la zona de flujo y con esto tener idea de la velocidad de flujo que podemos tener en ciertas zonas. Y esto lo puedo hacer en el corazón o lo puedo hacer en el riñón para saber si tiene hipertensión en algunas zonas o la velocidad de eyección, de salida para el caso de ecocardio.
Y con esto, bueno, se calcula una cosa que se llama el índice de velocidad de eyección. Ok. Entonces ya vimos un poco la parte de general, de cómo se generan los sonidos, cómo son los equipos, cómo es que capta el sonido de retorno, la variación que puede haber entre ciertos tejidos según la impedancia cada uno de tanto vecinos como del propio tejido, como se mencionan, si hay mucho retorno, poco retorno o nada de retorno, un poco de la botonología, un poco de las prestaciones del equipo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola, hola, ¿siguen por Profe, ahí? Ajá. Dime. oiga una pregunta rápida. Entonces, en un eco, el